Continuamos con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Una lástima, pero se ha comprometido con nosotros. Nos ha llamado por teléfono Elidio Espinosa. Se excidió, sí, es de Chepén. Se excedió Beto Ortiz. Él ha estado de 10 para las 7 en el canal, ¿no? Lamentablemente Beto Ortiz lo ha entrevistado recién después de las 7:30, cerca de las 8 hasta las 8:10, el tiempo que era para nosotros, ¿no? La media hora. Era de 7 a 7:30 y luego venía para acá de 7:30 a 8. Pero lamentablemente se ha excedido y lo vamos a entrevistar telefónicamente, si no es mañana, pasado de todas maneras. Bien, a 20 minutos para las 9 de la mañana, continuamos con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano y hoy con nuestro amigo Neisser Mejía Hidalgo. La verdad es que el otro día estuvimos reunidos con Alejandro, con Neisser y con Ángel Arenas Cuadros, ¿no? Y yo no puedo hacer otra cosa que admirar y agradecer a Dios que estos personajes estén aquí en Moderna Radio Papá para dar testimonio del inmenso cariño de Dios por todos sus hijos. Neisser, que ha vencido 2 enfermedades. Yo andaba con él, pero no me caí. A veces nos tomaba, como digo yo, tenía pues el problema de la úlcera. Y entonces no podía tomar un día y de ahí pues 15 días, un mes, ¿no? Fensobar. Así es. Ahí mismo con mi polvo para el estómago, el Fensobar, la ranitidina últimamente, en fin. Pero mi compadrito sí cayó con la joyita de mi hermano el mundo, que Dios lo tenga en su santo reino, de nuestro amigo Lucho Pajuelo, a quien le envío saludos, y de Moisésito Camacho Perla, tremendas joyitas, Víctor Hugo Alcas también. Bueno, y como digo, la persona que no puede dejar de tomar, aunque sea una vez a la semana, ya es una persona que se puede considerar alcohólica. Depende de la forma como tome. Por eso. Si pierde los papeles, ya es alcohólico. Claro. Mi compadre, no solamente el alcohol, el cigarro también, tú fumabas. Y ¿cuántas cajetillas? Y algo más. Claro, ya, eso es bueno. Sería hacer apología de eso, pero el cigarro, lamentablemente el cigarro y el alcohol son drogas disque aceptadas por la sociedad, son las que más daño causan porque te introducen a las otras, a las más nocivas, como la marihuana, la pasta, la cocaína, en fin. Y como digo, Neisser no solo afrontó eso, sino que ahora está afrontando un melanoma que también el Todopoderoso lo está sacando adelante. Para eso creo, para que des testimonio de la inmensa bondad de Dios y de la existencia, por supuesto. ¿Quién puede dudar de la existencia de Dios? Por favor, hay que ser un retrasado mental para negar pues, la existencia de Dios. Si vemos, no lo vemos a Él, pero vemos las maravillas que ha creado. Entonces, ni hablar. Como digo, no se ven las ondas radiales, pero ustedes ponen un radio, un receptor, y ese ajusta las ondas que están aquí en cualquier sitio, las ajusta a nuestro oído. No se ven las ondas televisivas, pero el televisor lo único que hace es ajustar esas ondas a la velocidad de nuestra vista. No ha de faltar por ahí alguien que ajuste, bueno, las ondas espirituales y algún día veamos a nuestros seres. Mira, Salvador, cuando me tocó lo del melanoma y yo sé que el cáncer es incurable, progresivo y mortal, vino un amigo que no es sanador, no es curador, no es nada. Mira, Neisser, yo le dije, mira, a mí me tocó en mi vida bailar con la más chueca. A los 14 años licor y drogas y todo lo demás. Paré a los 41 y a los 60 me vine esto. Me dijo, no es por nada, vos te apuestas en este mundo por algo. Seguramente debe testimoniar, me dijo. Y te va a sacar también de esto, me dijo, pero tienes que testimoniar. Y eso es lo que tú me estás permitiendo hacer, de lo que te agradezco, hermano, ¿no? No, qué ocurrencia, yo agradezco a nombre de cuántos que se podrán reivindicar, cuántos se podrán curar. Como digo, Neisser en ese extremo. Nuestro amigo Ángel Arenas también, por obra de Dios, porque a él le detectaron pues un tumor en la hipófisis, que está en la silla turca del cerebro, ¿no? Y ahí está, con la gracia de Dios. A Alejandro Rodríguez Medrano, quisieron fue destruirlo, no le han encontrado desbalance patrimonial, sino deterioro de riqueza. ¿No? Es un hombre masón, profesor, ¿no? Y para ser masón hay que reunir ciertas cualidades, ciertas virtudes. Y una de ellas no es pues el amor al dinero, por el contrario, es la solidaridad y además la superación espiritual. Entonces, 3 casos, la verdad, no sé si emblemáticos, pero de suma importancia y que yo creo que
Podemos dar testimonio de ello. Así es, dan testimonio, sobre todo de la existencia, más que de la existencia, como digo, porque aquel que niegue la existencia de Dios es un retrasado mental, ni hablar, es como negarse a sí mismo, pero sí de la bondad que tiene, que Dios no es un Dios castigador, ¿no? Qué padre, es muy bondadoso, qué padre pues se ensaña en castigar a sus hijos, ¿no? A Ney 3 veces lo ha chicoteado, para que pues, y lo ha perdonado también, ¿no? Sí, sobre eso, Salvador, el hombre encuentra su camino y no tiene que buscar mucho, solo confiar en él. Por supuesto, por supuesto. Yo quería hablarte también y una preocupación respecto a las designaciones de estos dos últimos magistrados supremos, en la que no se ha convocado a concurso, cuando la ley establece que debe convocarse a concurso. ¿Y en base a qué? A que la ley de la carrera judicial establece una modalidad que va contra los principios constitucionales, cuál es de dar calificativo de supernumerario a los suplentes y de reserva a aquellos que han ingresado a un concurso y mantienen una posición de permanencia en ese concurso. Pero los concursos tienen... ¿Qué es supernumerario, Alejandro? Como digo, para ti, ten en cuenta que no estás en el Poder Judicial, en tu tribunal, hablando ante abogados que te pueden entender muy bien. Te parecerá de perogrullo, obvio que te pregunte esto, pero yo me pongo en el lugar de todos mis oyentes, de todos nuestros oyentes, y ellos no saben que esos términos. Así es que... Los términos que establece la ley de la carrera judicial, que en el fondo está modificando indirectamente la ley orgánica del Poder Judicial, pero una ley nosotros sabemos que no puede ser modificada porque la ley orgánica es en segundo grado, en segunda categoría, dentro de la pirámide de Kelsen. Después de la Constitución vienen las leyes orgánicas y después de las leyes orgánicas vienen las leyes, ¿no? Entonces, sobre ese principio, en su artículo 65 la ley de la carrera judicial establece quiénes son jueces titulares, quiénes son jueces provisionales, quiénes son jueces supernumerarios, y los candidatos en reserva son aquellos que no, habiendo obtenido un cargo como juez titular o supernumerario, optan por esperar la existencia de una plaza vacante. Pero la plaza vacante, esta norma colisiona con el mandato constitucional, que dice que los magistrados deben previo concurso. Entonces, ¿qué dice la Constitución? ¿La Constitución prima o no prima o prima la ley? No, pues esa es una pregunta. Es una pregunta tonta, pero... La Constitución es que el público tiene que tenerlo claro, y todos debemos tener que la Constitución es la estructura del país, ¿no? Es las columnas, todo el fierro ese que se le pone a un edificio, esa es la Constitución. Y entonces, y esa tiene que prevalecer sobre otra. No, tú puedes tumbar la pared, ensanchar la ventana, pero las columnas, todo el fierro, no lo puedes sacar porque si no se cae el edificio. Y la Constitución es eso, es la estructura del Estado peruano. ¿Es así o no es así? Así es, pero lo que te decía era de que aquí en esto le da un año de permanencia, o sea, es inconstitucional que se dé un año, dice. Esta condición podrá mantenerse solo por un año, en tanto se cumpla con los requisitos para ser juez determinado por la presente ley en estricto orden de mérito. O sea, si tú quedaste en segundo lugar, tercer lugar, dentro de la lista de que ya fue nombrado aquel que ganó el concurso, pero colisiona con la Constitución que dice que se convoca a concurso, y acá no se está convocando a concurso. Viene la pregunta, ¿cuál aplicas? No, definitivamente que debería aplicarse la Constitución. Así es, al concurso. Claro, pero ¿qué pasa? Le está quitando la oportunidad a aquellos que... Ya el que quedó segundo, entonces como que yo no ingreso este año a la universidad. Pero te mantienen en el año ahí pero al siguiente año, no, pues tiene que haber un nuevo, y tengo que postular de nuevo al siguiente año. Así sea al mes o al siguiente día. Claro. Pero acá no. O sea, acá los que no ingresaron a la universidad, no, ya el próximo año, o en la próxima admisión, ingresan de frente ya, o sea que Ahora, imagínate pues el esfuerzo que hemos tenido nosotros para que se mantenga una posición de esta naturaleza.
ahí viene justamente el calificativo de que muchos magistrados no analizan la ley. Se creen con derechos y poderes, y aquí el gran responsable de esto es el Consejo Nacional de la Magistratura. Y el Tribunal Constitucional. También, no solamente ellos, el Ministerio Público, que le corresponde velar por la legalidad. Claro. O sea, nuestro defensor no defiende la legalidad. El Tribunal Constitucional no hace valer la prevalencia, ¿no?, de la Constitución ante cualquier otra ley. Pero sin embargo, al doctor Miranda Canales, que calificó y obtuvo el puntaje, todo para él, no lo pusieron en el Tribunal Constitucional. Eso es lo que no se entiende, ¿no? ¿Qué dice la ley, la Constitución 154? Atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura nombrar previo concurso público. Claro. O sea que se convocó para ciertos hechos, pero no se puede permanecer un año con ese concurso, porque ese concurso fue para ciertos magistrados, pero lo enlaza a un ascenso. O sea, así es. Entonces, ni hablar. Bueno, en todo caso sería pues para que concursaran para ese cargo, debe mantenerse, bueno, si en el año pues existe una vacante, subirá pues ahí, pero no el serlo eterno para todas las vacantes que existan posteriores. No, pues, porque ya el Consejo está infringiendo su propia norma por mandato constitucional, previo concurso. O sea que de todas maneras prima la Constitución. Ahí viene pues la aplicación del control difuso, así es, que no se hace. Así es. Pero sí. Entonces aquí vendría que estos dos últimos magistrados que han sido designados a la Corte Suprema serían nulos. Claro. Y el magistrado que le dio posesión también incurre en responsabilidad. Entonces todas estas cosas, todos estos hechos conllevan pues a una maduración y a una reflexión para todos los miembros que administran justicia. Pero estamos viendo, pues fíjate, aquí ¿quiénes falla? Falla primero el Consejo Nacional de la Magistratura. También está. Falla el fiscal de la nación, porque es el defensor de la legalidad. No solamente esto, ya desde 2009 ya viene fallando. Y el además, Tribunal Constitucional, que debe velar porque prime la Constitución ante cualquier ley. Y se da un reglamento para imponer multas, Así cuando el artículo 74 de la Constitución establece que debe ser por ley. El defensor del pueblo. Y en última instancia el Congreso, que es el que debe fiscalizar todo que esto. no lo hace. O sea, fiscal de la nación, defensor del pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Congreso de la República. Viene la pregunta, ¿estamos en Estado democrático? No, pues, no estamos en un Estado de derecho, definitivo. Y estaríamos en indefensión. Bueno. Que es lo más grave. Así es. Bien, estamos a 9 minutos para las 9 de la mañana. La verdad que la hora se pasa muy rápido los días miércoles. Y así es como siempre lo repetimos, pues, lo relativo, ¿no? Cuando la compañía es buena, un día parece un minuto. Cuando estás en casa de la suegra, un minuto parece un siglo. Bien, eso lo dice Fernando Chachi, ¿no? Y Elías también. Bueno, le recordamos, amigos, que para ver esta entrevista ustedes ingresan al internet, ponen Alejandro Rodríguez Medrano, ¿no? A ver, no está Mojica para que dé tu... No, Alejandro Rodríguez Medrano, Radio Moderna. En YouTube. Radio Moderna. Así es, y también en internet. En internet. En YouTube. Muy bien. ¿Perdón? En YouTube. En YouTube. Muy bien. Bueno, algo que quería tú agregar, Neisser, respecto a estas cosas que están sucediendo en Perú. Actualmente en Lima me preocupa mucho lo de Susana Villarán, pero creo que no nos queda mucho tiempo para poder comentar algo. Claro, pero hay se ve que hay lo que ha dicho Alejandro, no estamos en un Estado de Derecho, se ve pues que algo están buscando los grupos de poder, que Ollanta pues patee el tablero, desestabilizando a Susana Villarán, mira, mandando psicosociales. Por ejemplo, lo que han dicho de Antauro, que Antauro ha salido a cenar en Navidad y ha salido a cenar en Año Nuevo, y que es cuento eso que está mal, qué casualidad que se pone mal para Navidad. Oiga, las fiestas de Navidad y de Año Nuevo deprimen mucho, ¿eh? Yo, la verdad que me he sentido deprimido. ¿Por qué? Porque normalmente uno la pasa pues con la madre, con los hermanos. Han hecho un escándalo porque lo han llevado a su hospital. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial tienen su hospital. Claro. Ahora que están en prisiones comunes, pues ocurre ahora último. Pero antes, en mis tiempos,
la PIP tenía una prisión que quedaba en coma. Y era más humillante que un PIP esté en esa prisión porque todos los días había una ronda, ¿no? De todo que tus propios colegas. Y tenías que verlos. Ellos salían de ahí o terminaban su condena y no aparecían más. Se olvidaban del instituto porque habían cometido delito. No como ahora, ¿no? Van, entran a los penales, salen de los penales, de vuelta reingresan y el gobierno tiene que indemnizarlos y pagarlos y los mandan al mismo puesto donde quiero. Eso lo ha dicho Elidio Espinosa. Elidio Espinosa dice, ¿cómo no va a haber corrupción? La policía dice, policías corruptos que los sacan, ¿no? Se les encuentra y luego los cambian de puesto nomás y los mandan a otro sitio, pero eso demanda viáticos, tienen que pagar los viáticos para que se muden con su mujer y todo, o sea, al corrupto lo cambian a otra dependencia policial, a otra región, a otra ciudad, y entonces le tienen que dar sus viáticos, todo, o sea, todavía nos sigue costando eso, luego regresan. Y eso no puede ser, pues. Antes de la famosa reforma policial que lo hizo Palome Parque, el 80, su primer gobierno, sí, aquel que salía expulsado, iba de baja por medida disciplinaria, jamás regresaba. Los jueces no le aceptaban nada, jamás. O sea, y él mismo por el problema que había vivido en los penales que teníamos nosotros, porque yo he visto compañeros de promoción míos en desgracia, ¿no? Nunca me reí por eso, pero jamás los volví a ver ya, jamás. Pero ahora todos conchudos, sin vergüenza, regresan un día a acción de amparo. ¿Es así o no es así, Alejandro? Así es, está aprobado. Muy bien. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, hay muchos temas que podríamos tratar con ustedes, ¿no? Con Neisser, que bueno, se retiró con el grado de comandante, ¿no? Mayor. Bueno, y Alejandro Rodríguez, que lo retiraron. Y ahí vemos a Rafo. Alejandro Rodríguez Medrano no le ha probado nada, no ha tenido pues una participación activa en la campaña de Fujimori y lo que sea, pero sin embargo a Rafo, a él 7 años preso, su sueldo embargado, su casa embargada, ¿no? Tiene que vivir del sueldo de la señora. Bueno, y de sus trabajos pues como abogado que puede patrocinar, pero sin embargo a Carlos Rafo, que se le ha visto de dónde tenía para pagar pues la hora del chino y todo, y está el testimonio de la secretaria de Vladimiro y del mismo Vladimiro que sí le han dado. Sin embargo, 3 años de prisión suspendida. O sea que no va, pero tú sí te has comido la cana 7 años efectivos. 7 años efectivos. Y aparte de eso, con ese testimonio han ido mucha gente a la casa. Claro. Y efectivo. Pero contra ti testimonió Vladimiro. Todos. Y él dijo lo que dijo, que nunca te habían dado nada. Tenía yo temor. Bueno, pero sin embargo igual para adentro. Bueno, lamentable. No, y aparte la señora Pinchi nunca dijo nada, que me había visto en el sistema de inteligencia nada más. Pero tú ibas ahí porque tú eras profesor desde el año 75, eres profesor del ejército. La señora Angélica Arce, todos aquellos. Y pero testimoniaron de que yo iba a ver leyes. Claro, pero este poder judicial de eso, San Martín. Y aparte de eso, es una querella que es privada, de acuerdo con la propia Código Penal, es privada, no tiene participación el Estado ni el Ministerio Público. Y así me clavaron 8 años, 7 estuve preso. Y aquellos salvadores que se llaman como yo lo digo, ídolos de barro, que deben defender la Constitución, no la defendieron. Y aparte, siguen aplicando una norma con efecto retroactivo cuando la propia Constitución lo prohíbe. Entonces, ¿en qué países estamos? Pues yo digo, no existe un Estado de Derecho. La ley no mira persona, la ley mira volumen. Y a quien le toca, no se puede ensañar un hecho con personas que la ley les da todo ese beneficio. Pero acá en el Perú no se está actuando en la forma que debe hacer. Cuando se actúe en esa forma, bendeciremos a Dios y diremos gracias. Pero estamos viendo, pues, estamos viendo cómo han procedido con Rafo y cómo contigo, ya pues, ni hablar, ¿no? Estamos viendo cómo proceden pues con los extranjeros terroristas. La verdad es que yo saco mi conclusión que las ONGs no tienen mucho poder
no solo económico, que reciben de afuera pues donaciones, todo, sino que tienen mucho poder, porque como vemos pues han apoyado a Lori Benson, a Antauro Mellado, y mira, están afuera, mientras que la señora Nancy Gilbonio, la mujer de Serpa Cartolini, que hay que dejar en claro, Serpa Cartolini tuvo un gesto maravilloso. Él sabía que la mamá de Fujimori y la hermana estaban allí, sin embargo la dejó que salga. Mientras que Fujimori y Vladimiro Montesinos, cuando tomaron la embajada y mataron a Serpa Cartolini, a su pobre madre no le dieron los restos para que entierre a su hijo. Qué paradoja, ¿no? El comportamiento de Serpa Cartolini, dejar en libertad a la madre del presidente y a la hermana del presidente. Mientras que el presidente, los huesos de su hijo para que le den cristiana sepultura, no se los entregó a su madre. Bueno, nos tenemos que ir, amigos. Gracias, Alejandro. Gracias, Salvador. Gracias al pueblo peruano que nos escucha. Ney, también a ti te agradezco que estés con nosotros. Te veo bastante repuesto. Y esa es la bendición de nuestro Señor. Muchas gracias, Alejandro, Salvador. Muchas gracias. Siempre me siento un hombre libre. De buena costumbre, porque puedes expresar libremente tus ideas. No, en eso estamos en esta radio. Sí. Creo que es lo mejor que podemos hacer en bien de la sociedad. Así es, mi hermano. Muchas gracias. Y yo les agradezco a los dos. La verdad que son testimonios, ¿no? Alejandro Rodríguez era para que mueran en la prisión, y aquí está vivo y coleando. Bueno, no sé si coleará, pero vivo está. Y mi compadre Neisser también. Así es que, Víctor Hugo es hasta mañana, está vivo del ombligo para arriba. Julia viene por acá ahorita. Víctor Hugo está. Gracias a ustedes.